El mar rodaba perezosamente sobre la arena húmeda, dejando tras de sí extraños dibujos de algas y conchas esparcidas. Alexander caminaba lentamente por la orilla, pensando en algo propio, cuando su mirada se detuvo en un vaso oscuro, lleno de conchas. Era una botella medio llena de arena. Se detuvo y se agachó para recogerla. La botella parecía vieja, cubierta de una fina capa de sal. El corcho, sellado con cera, se mantenía firme, como si alguien quisiera que su contenido permaneciera a salvo. Dentro se veía algo, un papel doblado. Su corazón se aceleró de repente. Tiró suavemente del corcho, haciendo un poco de fuerza, y este cedió con un suave chasquido. La nota estaba bien doblada, pero los bordes estaban húmedos y ligeramente borrosos por el agua del mar. Alexander la desdobló con cuidado de no dañar el frágil papel. La letra, temblorosa pero sorprendentemente elegante, le dejó helado. Ayuda. 17 de febrero de 2024. Lo releyó varias veces. Las palabras estaban impregnadas de desesperación, y la indicación de la fecha le sacó de sus pensamientos habituales. ¿Qué significaba aquel número? ¿Una fecha límite? ¿Un aviso? La botella pesaba en sus manos, al igual que una nueva y repentina responsabilidad. ¿Quién era la mujer que había dejado el mensaje? ¿Estaba viva? ¿Y dónde encontrarla? Alexander miró a su alrededor, como esperando encontrar la respuesta allí mismo, en la orilla, pero solo había un paisaje sereno, mar, arena y horizonte. Respirando hondo, se metió la nota en el bolsillo de la chaqueta. Tengo que averiguar qué significa esto. Si alguien está en apuros, no puedes abandonarlo sin más. Con estos pensamientos, volvió a salir, sintiendo que la sensación de inquietud crecía con cada paso hacia casa, llenándole por dentro y por fuera. En casa, tras las contraventanas bien cerradas, Alexander extendió su hallazgo sobre la mesa de la cocina. La botella y la nota yacían ante él como un acertijo al que le faltaba una pista. Tomó el papel entre las manos, examinando las temblorosas líneas de texto. ¿Quién era ese? ¿Qué significaba la fecha? Demasiadas preguntas y ninguna pista evidente. Desplegó un mapa de la costa local que había comprado alguna vez para pasear y se quedó mirándolo. Si la nota había sido arrojada al mar, la botella podría haber sido arrastrada hasta aquí por la corriente. Tal vez había caído al agua desde un barco pesquero o desde uno de los pueblos vecinos. Había demasiadas posibilidades. Alexander apretó los dientes. Las respuestas no surgían por sí solas, pero sabía una cosa con certeza: si no se hacía nada, esta historia seguiría siendo un misterio para él. Peor aún, alguien podría correr peligro de muerte. Recordó la biblioteca local, pequeña pero acogedora. Allí se podía averiguar algo sobre esos casos. A veces la gente escribía sobre tales hallazgos en los periódicos o dejaba recuerdos en los libros. Además, la biblioteca siempre le pareció un lugar donde incluso la idea más desesperada podía tomar forma. El acogedor olor a polvo y papel le saludó al cruzar el umbral de la biblioteca. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer a la que no había visto antes por aquí. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño y una leve sonrisa iluminó su rostro cuando se percató de su visita. ¿Qué desea?, preguntó, haciendo una pausa en su lectura. Alexander, tras dudar un poco, sacó una nota del bolsillo. La había metido en una carpeta transparente, para no estropearla, y ahora se la entregaba a la mujer. He encontrado esto esta mañana. Es extraño hallazgo. Tengo que averiguar qué puede significar. La mujer frunció el ceño y examinó la nota. Se inclinó ligeramente hacia adelante, leyendo en voz alta. Ayuda. 17 de febrero de 2024. Eso sí que parece serio. ¿Dónde la encontró? En la costa,
En una botella, respondió él, describiendo brevemente el hallazgo. Me pregunto, dijo ella, pensativa. Quizá alguien la tiró del barco, o, ¿crees que es un verdadero mensaje de ayuda? Creo que sí. Pero no sé nada de ese tipo de cosas. Tengo que averiguar de dónde puede haber salido. La mujer se levantó e hizo un gesto invitándole a seguirla hasta el fondo de la biblioteca. Por cierto, me llamo Irina, dijo, caminando con paso seguro entre las estanterías. Tenemos libros de historia local, incluidos relatos de cómo la gente enviaba notas al mar. Quizá encontremos algo. Empezaron a revisar los libros, y Alexander se sorprendió al notar el sincero entusiasmo de Irina. Sacó con facilidad las ediciones necesarias de las estanterías, hojeó rápidamente las páginas y compartió los pasajes que había encontrado. Aquí dice que a veces los marineros tiraban las notas si el barco se hundía, dijo ella abriendo un libro viejo delante de él. O aquí, las notas eran a menudo el único vínculo con el mundo para quienes quedaban atrapados en islas o en cautiverio. ¿Y si esto es una fecha límite? Preguntó Alexander, señalando la fecha con la cabeza. Quizá no sea un día de envío, sino una advertencia. Algo va a ocurrir. Irina le miró con seriedad. Es una posibilidad. Si tienes razón, puede que quede muy poco tiempo. Su conversación reforzó su determinación. Se llevó consigo algunos recortes de periódicos antiguos y otro libro con notas sobre casos de rescate gracias al correo de botella. Al anochecer, Alexander se encontró de nuevo en la costa. Justo aquí, donde había encontrado la botella, empezó a examinar la arena, las algas, todo lo que arrojaban las olas. ¿Quizá había algo más que no había visto esta mañana? Unas huellas frescas en la arena llamaron su atención, los zapatos de alguien. No como los suyos, y sin duda dejados recientemente. Las huellas se dirigían hacia el muelle, pero pronto se separaron, como si alguien hubiera subido a una barca. Alexander frunció el ceño. Podía tratarse de una coincidencia, pero la sensación de que había algo más detrás no le abandonaba. Ahora sabía que tenía que seguir buscando, ya fuera testigos presenciales u otras pistas que pudieran explicar el origen de la botella. El cielo de la costa estaba cubierto de nubes grises y el viento soplaba con más fuerza, empujando la espuma del mar por los bajíos. Alexander salió de nuevo al mar, con la esperanza de que una nueva mirada sobre lo que estaba ocurriendo y nuevos paseos le ayudaran a encontrar respuestas. Esta vez decidió caminar hasta el viejo muelle, un lugar al que los pescadores y los viejos del pueblo solían acudir para comentar noticias o simplemente sentarse en silencio. En el borde del muelle, balanceándose ligeramente junto con la cubierta de madera, estaba sentado un anciano. Iba envuelto en una vieja chaqueta y su desteñida gorra apenas se sostenía con el viento. Alexander lo había visto aquí a menudo, pero nunca había hablado con él. Buenas tardes, dijo Alexander, acercándose. El anciano se volvió lentamente, escrutándole. Tenía la cara cubierta por una red de arrugas profundas y le brillaban los ojos, como si supiera algo que prefería callar. Hola, muchacho. ¿Qué quieres? Respondió con voz ronca. Alexander dudó, pero luego decidió ser franco. Encontré una botella en la orilla. Con una nota. Parecía que alguien pedía ayuda. Creo que podría haberse caído desde un barco. Vienes a menudo por aquí, ¿quizá te has dado cuenta de algo? El anciano entrecerró los ojos y apretó los labios, como si intentara decidir si confiar en él. Luego, respirando hondo, hizo un gesto con la mano, invitando a Alexander a sentarse a su lado. ¿Una botella, dices? Hace poco pasó por aquí un barco extraño. Se sacudía como un corcho. Sí, las olas no eran muy fuertes entonces. Lo estaba mirando, y pensé que algo andaba mal.
¿Un barco? ¿Qué tipo de barco? Preguntó Alexander, tenso. Un viejo barco de pesca. Parecía de antes de la guerra, todo el costado estaba desconchado. Pero hacía tiempo que se veía en la orilla, en reparación. De repente se hizo a la mar. Y se movía de forma extraña, como si no hubiera nadie para remarla. Podría jurar que algo fue arrojado desde ella. Quizá tu botella. Alexander se quedó helado. Era el primer rastro real que podía seguir. ¿Sabes a quién pertenece? Preguntó, dando un paso adelante. El propietario es Sergei. Un pescador de un pueblo vecino. Pero él mismo había desaparecido hacía tiempo. Es como si alguien hubiera tomado prestada su barca. O robado, quién sabe. El anciano sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Alexander asintió, pensando en lo que había oído. ¿No notaste nada más? ¿Quizá gente en el barco? Preguntó. Estaba demasiado lejos, respondió el anciano, encogiéndose de hombros. Y mi vista ya no es lo que era. Pero te diré, muchacho, el anciano se inclinó más hacia él, que es mejor tener cuidado con esas cosas. Si Sergei se ha metido en algo, seguro que algo va mal. Alexander le dio las gracias, se levantó y se alejó, pero no había dado ni 5 pasos cuando se detuvo y se dio la vuelta. Perdone, ¿cómo se llama? Vasily, respondió el anciano, sin apartar los ojos del mar. Y tú, muchacho, sé más listo de lo que yo fui en mis tiempos mozos. El mar no revela sus secretos por nada. De vuelta a casa, Alexander no podía estarse quieto. Tenía que averiguar qué le había ocurrido al tal Sergei y a su barco. La ciudad vecina estaba a solo 20 kilómetros, y la carretera le era familiar desde su infancia. Tomó una decisión, ir allí al día siguiente, averiguar qué sabía la gente de Sergei, tal vez, encontrar algo que relacionara el viejo barco de pesca con la misteriosa nota. La historia empezaba a tomar forma, pero aún quedaban demasiadas lagunas. Al amanecer, Alexander arrancó el viejo coche y se dirigió al pueblo vecino al que le llevaban sus corazonadas y la historia de Vasily. El pueblo era pequeño, con calles estrechas pavimentadas con asfalto agrietado y casas que miraban al mar, como si vigilaran cada barco que pasaba por el horizonte. A primera vista, todo parecía tranquilo aquí, pero Alexander sintió que tras esa fachada se escondía algo inquietante. En el muelle vio una vieja garita, junto a la cual estaba sentado un hombre de unos 50 años. El hombre era ancho de hombros, tenía la cara curtida y el ceño fruncido. Llevaba una taza de algo caliente en la mano y parecía estudiar a Alexander con desconfianza. Buenas tardes, comenzó Alexander, acercándose. ¿Me puede ayudar? Busco información sobre Sergei, el propietario de un viejo barco pesquero. Dicen que ha aparecido recientemente en el agua, aunque antes estaba en reparación. Había que proceder con cautela, pero sin rendirse. Alexander se sentó a la mesa de la cocina, extendió ante él un pañuelo, un cuaderno y notas tomadas a partir de la nota y los acontecimientos de los últimos días. Todo indicaba que aquella mujer corría verdadero peligro. Su principal tarea ahora era averiguar quién era, dónde estaba y por qué su nota estaba en la botella. Cogió el teléfono y marcó el número de Vasily. Contestó tras unos pitidos, claramente sorprendido de que Alexander llamara tan tarde. Vasily, soy yo otra vez. Necesito tu ayuda, comenzó Alexander. Mencionaste que a menudo ves gente en la costa. ¿Recuerdas a alguien que pudiera encajar con la descripción de una mujer? Joven, quizá una turista o una visitante. Al otro lado de la línea, se oía pensar al anciano. Una turista, ¿dice? Respondió finalmente Vasily. Sí, había una chica aquí.
Venía aquí en verano casi todos los años. Alta, rubia, del norte, creo. ¿Se llamaba? Sí, así es, Catherine. Buena chica, pero no la vi la última vez. Mucha gente dijo que había desaparecido, también, creo. ¿Es ella? Tal vez, respondió Alexander, sintiendo que la esperanza brotaba en su interior. Gracias, podría ser importante. Apagó el teléfono y se dio cuenta de que al menos tenía un nombre. El siguiente paso era encontrar algo oficial sobre la desaparición de Catherine. Por la mañana, Alexander se dirigió de nuevo a la biblioteca. Irina parecía esperarle, a juzgar por la expresión de recelo de su rostro. ¿Otra vez con adivinanzas? Le preguntó al entrar. Sí. He averiguado que la mujer se llamaba Catherine. Solía venir aquí en verano, pero en algún momento desapareció. ¿Puedes encontrar algo al respecto? Irina asintió e inmediatamente se sentó frente al ordenador. Empezó a estudiar números antiguos de los periódicos locales, mientras Alexander la observaba concentrado. Al cabo de unos minutos, se quedó paralizada. Lo he encontrado, dijo dando la vuelta a la pantalla. Es un artículo de hace 3 meses. La turista Ekaterina P., de 29 años, desapareció tras unas vacaciones en la costa. La vieron por última vez en el muelle subiendo a un barco pesquero. Encontraron sus pertenencias en la orilla, pero ella había desaparecido. La policía local supuso que había sido un accidente, pero nunca encontraron el cadáver. Alexander sintió un dolor ensordecedor en el pecho. Era la misma mujer. Sus huellas se habían roto en el mismo lugar donde todo empezaba a encajar. Así que la han secuestrado, dijo en voz alta, más para sí mismo que para Irina. ¿Crees que siguen reteniéndola? Preguntó Irina, frunciendo el ceño. Es posible. Y creo que la fecha de la nota es una fecha límite para que ocurra algo. Si es así, nos estamos quedando sin tiempo. Alexander volvió a mirar la nota y el cuaderno. Ahora todo apuntaba a que Catherine había sido víctima de algún elaborado plan. Tal vez la habían secuestrado para pedir un rescate o se había enterado accidentalmente de algo que no podía mantenerse en secreto. Pero si había sido capaz de arrojar la botella al mar, entonces al menos tenía alguna forma de transmitir una llamada de auxilio. Hojeó las líneas del cuaderno, intentando descifrar su significado. El nombre Tilia estaba claramente relacionado con la situación. El contenedor 12 seguía siendo un misterio, pero ahora Alexander tenía la teoría de que podría haber sido el almacén donde tenían retenida a Catherine. Alexander miró el calendario. Hoy era 15 de febrero. Solo quedaban 2 días para la fecha mencionada en la nota. Aquella constatación le produjo una oleada de ansiedad. Tenemos que hacer algo, dijo a Irina, que observaba atentamente sus pensamientos. Si aún puede salvarse, debemos actuar ahora. Irina se lo pensó un momento y luego asintió con firmeza. De acuerdo. Si estás seguro de que está relacionado con el puerto, deberíamos volver allí. Quizá esta vez podamos averiguar algo. Alexander se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Tenía que arriesgarlo todo para encontrar a Catherine. La noche era fresca, el viento del mar levantaba polvo, dejando al descubierto las hileras metálicas de contenedores a lo largo del muelle. Alexander aparcó el coche lejos de la entrada principal del puerto y se dirigió lentamente hacia los almacenes, intentando mantenerse en la sombra. Por delante se alzaba el enorme contenedor 12, iluminado únicamente por el tenue resplandor de unas escasas farolas. Esta vez estaba preparado, había traído ganzúas, una linterna y una pequeña llave de hierro para forzar la cerradura. Se acercó sigilosamente para asegurarse de que no había nadie. Todo parecía tranquilo,
pero la sensación de que le vigilaban no cesaba. La cerradura del contenedor era fuerte, pero Alexander tardó unos minutos en abrirla. El corazón le latía con fuerza en la garganta mientras abría la pesada puerta. Dentro había un olor asfixiante a humedad y metal. El haz de la linterna se deslizó por el oscuro espacio hasta que finalmente iluminó la figura de una mujer sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Estaba pálida, con el rostro demacrado y la ropa sucia, pero sus ojos se abrieron inmediatamente al ver la luz. ¿Tú, quién? Preguntó con voz ronca, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Me llamo Alexander. He encontrado tu nota, susurró él, corriendo hacia ella. Tenemos que salir de aquí. Ella asintió, demasiado débil para decir mucho. Alexander la ayudó a levantarse, sintiendo que le temblaban las manos. Pero apenas habían salido, se oyeron gritos detrás de ellos. Uno de los guardias que volvían a los contenedores los había visto. Su fuerte grito despertó al instante a los demás. Alexander cogió a Catherine de la mano y corrieron, dando vueltas entre los contenedores. Los rayos de las antorchas se encendían en la oscuridad, se oían pasos pesados y el sonido de un walkie-talkie. «Deprisa», exhaló Alexander, viendo su coche a lo lejos. Pero la persecución estaba cada vez más cerca. Uno de los perseguidores era demasiado ágil y ya les estaba alcanzando. Alexander agarró la llave de cruz que llevaba en la mano y la blandió, obligándole a retroceder. Esto ralentizó a los perseguidores por un momento, pero no había tiempo que perder. Llegaron al coche. Alexander abrió la puerta, ayudó a Catherine a subir al coche y se colocó al volante. Al arrancar el motor, oyó disparos detrás de él. Las balas chocaron contra el metal, pero el coche se alejó a toda velocidad, dejando atrás las luces y los gritos de los guardias. Cuando se alejaron a una distancia segura, Alexander se permitió recuperar el aliento por primera vez. Catherine estaba sentada a su lado, con las manos aún temblorosas, pero sus ojos reflejaban gratitud. «Gracias», susurró. «Creía que nadie me encontraría». «¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te retuvieron?», preguntó Alexander sin apartar los ojos de la carretera. Catherine contó todo lo que sabía. La secuestraron hace unos meses, cuando vino a la ciudad de vacaciones. La retuvieron en el muelle, le dijeron que su barco no estaba listo y la llevaron a una cabaña de pescadores. Resultó que su familia era rica y los secuestradores esperaban un rescate cuantioso. Pero cuando la familia se negó a pagar, la dejaron en un contenedor, planeando decidir su destino más tarde. Encontré la botella y pude escribir una nota. Era mi única oportunidad. Sabía que podrían encontrarla, pero no creía que nadie fuera a venir. Alexander agarró con más fuerza el volante. Sus sospechas se confirmaron, era una rehén en un juego cruel donde el dinero se valoraba por encima de la vida humana. Llegaron a la comisaría local cerca del amanecer. Alexander insistió en que Catherine contara todo lo que le había ocurrido. Los policías les escucharon atentamente, tomaron nota de sus declaraciones y prometieron investigar. Mientras Catherine hablaba, Alexander se sintió aliviado. Ahora estaba a salvo. Pero en algún lugar de su interior permanecía el temor de que los secuestradores no se detuvieran. Cuando salieron de la comisaría, Catherine se quedó pensativa. «Me has salvado. Nunca lo olvidaré», dijo mirándole a los ojos. «Gracias». Alexander asintió. Sabía que había sido un hallazgo fortuito lo que había dado un vuelco a su vida, pero ahora no tenía ninguna duda de que había hecho lo correcto. Se despidieron y vio cómo se la llevaban en un coche de policía. El viento helado le tocaba la cara, pero él se sentía más cálido. A veces una buena decisión puede cambiar el destino de varias personas a la vez.
Habían pasado varias semanas desde que la vida de Alexander había cambiado. A menudo pensaba en lo ocurrido. La botella que había encontrado, la misteriosa nota, los peligros a los que se había enfrentado, todo aquello le parecía lejano, como de otro mundo. Pero la sensación de satisfacción que sentía cuando recordaba el rescate de Catherine permanecía con él. Había vuelto a su vida de siempre, pero algo en su interior había cambiado. Antes, la soledad y la rutina habían llenado su día a día, pero ahora había lugar para algo nuevo, la conciencia de que era capaz de hacer cosas importantes. Aquella tarde volvió a la costa, donde encontró la botella por primera vez. El cielo estaba despejado, una ligera brisa traía el olor de la sal y las olas tocaban suavemente la orilla. Alexander miró al horizonte, pensando en cómo habrían sido las cosas si hubiera pasado junto a la botella sin darse cuenta. Alexander, se oyó una voz de mujer detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Catherine. Llevaba un abrigo y una sonrisa que le iluminaba la cara. Ahora tenía mucho mejor aspecto que la noche en que la sacó del contenedor. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo y caminaba con confianza. Catherine. ¿Cómo has acabado aquí? Se preguntó. He vuelto para encontrarme contigo, respondió ella, acercándose. Quería darte las gracias personalmente. Después de todo lo que has hecho, no me parecía bien desaparecer sin más. Empezaron a pasear tranquilamente por la orilla, hablando como viejos amigos. Catherine dijo que había vuelto con su familia, que se había quedado sorprendida por su rescate. Confesó que ahora apreciaba cada día como si fuera una segunda oportunidad que le habían dado. Me cambiaste la vida, dijo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría salido de allí. ¿Y a ti? ¿Cómo te sientes después de todo? Se preguntó Alexander. Nunca le habían hecho una pregunta así. Sabes, dijo al fin, esa nota no solo cambió tu vida. También cambió la mía. Antes sentía que seguía la corriente, que no iba a pasar nada importante. Pero, ahora sé que soy capaz de algo más. Se detuvieron en el mismo lugar donde había encontrado la botella. Alexander miró la arena, recordando el momento en que había recogido el vaso incrustado de conchas. En aquel momento, no podía imaginar hasta qué punto afectaría a su vida. A veces creo que fue el destino, dijo con una leve sonrisa. Catherine asintió. Quizá lo fuera. O solo suerte. Pero a ti no se te pasó por alto. Y eso es lo que cuenta. Cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, llegaron al borde de la costa, donde la carretera se bifurcaba en distintas direcciones. Catherine miró a Alexander y le tendió la mano. Gracias por todo. Espero que volvamos a vernos. Alexander le estrechó la mano, sintiendo que se despedía no con tristeza, sino con gratitud. Sé feliz, Catherine. Te lo mereces. Ella sonrió y se alejó por el camino, desapareciendo al doblar la esquina, dejándole a solas con el silencio y el mar. Alexander permaneció de pie en la costa mucho tiempo más. El cielo se coloreaba de dorado y rosa, reflejándose en el agua en calma. Caminó lentamente por el borde de las olas, sintiendo cómo el agua bañaba sus zapatos. Todo a su alrededor era igual, pero por dentro se sentía una persona diferente. En este acontecimiento fortuito, encontrar una botella, no solo había encontrado un propósito, sino también una creencia en sí mismo. A veces los pequeños acontecimientos pueden cambiarlo todo, si no los dejas pasar. Una sonrisa apareció en el rostro de Alexander. Miró al inmenso mar y se dio cuenta de que estaba preparado para las nuevas sorpresas que la vida podía depararle.